Santo Dios, en tu mansión yo te veré y paz eterna gozaré. Tu mano paternal marcó mi senda aquí, mis pasos cada cual velados son por ti. En tu mansión yo te veré y paz eterna gozaré. Innumerables son tus bienes y sin par, y por tu compasión los gozo sin cesar. En tu mansión yo te veré y paz eterna gozaré. Tú eres, oh Señor, mi sumo todo bien. Mi lenguas tu amor cantando siempre estén. En tu mansión yo te veré y paz eterna gozaré. En tu mansión yo te veré y paz eterna gozaré.
Muy buenas noches, amados hermanos. Agradecemos al Señor que nos permita en este momento estar con ustedes una vez más. Les saludamos desde las instalaciones de la Iglesia Nacional Presbiteriana Monte de los Olivos. Saludamos a todos los hermanos que nos acompañan de nuestra iglesia y también a aquellos hermanos que están con nosotros de otras iglesias, de otros estados de la República Mexicana. Nuestras hermanas también que siempre nos acompañan, sean bienvenidas. Que el Señor también edifique sus vidas con la palabra. Estamos estudiando este tema que se llama El hombre restaurado, el diseño de Dios para el hombre, y estamos en este capítulo que se llama La iglesia restaurada. Vamos a orar al Señor para pedir la dirección de nuestro Dios en este momento, que Dios nos permita en esta hora poder compartir su palabra con todos ustedes. Vamos a orar. Amado Padre, gracias te damos en este momento porque nos das esta oportunidad, Señor, maravillosa de poder alabar y glorificar tu nombre. Gracias, Señor, por la vida. Gracias, Señor, por tus misericordias y bondades. Gracias, Señor, por las pruebas también que permites en cada uno de nosotros, porque a través de ellas, Señor, nosotros podemos ver tu mano. Podemos contemplar, Señor, la soberanía, el poder, tu gracia y misericordia. Alabamos tu nombre, Señor, porque tú eres bueno y porque para siempre, Señor, es tu bondad. Y desde ahora y para siempre, Señor, nos encomendamos en tus manos, rogando que tú, Señor, dirijas en este momento la exposición de tu palabra. El conocimiento, Señor, de tu palabra sea dirigida por ti, por tu Santo Espíritu, y me limpies para ser instrumento de bendición en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús, mi Señor, oramos. Amén. Amén. Vamos a buscar, hermanos, en la palabra del Señor, por favor. Lo hacemos en el Nuevo Testamento, en la carta del apóstol Pablo a Tito, en el capítulo 2. Vamos a leer lo que dice la palabra del Señor allí en ese pasaje. Dice: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándoos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Hasta ahí la palabra del Señor, mis amados hermanos. Estamos estudiando, por supuesto, la palabra del Señor, donde nos presenta este tema tan importante, como decíamos hace un momento, ¿verdad? Que tiene que ver de manera muy clara con la restauración de la iglesia. Y en este caso, cuando la palabra del Señor, por supuesto, habla en este pasaje, el apóstol Pablo se está enfocando a la tarea que los varones debemos tener en la iglesia. Y esto, por supuesto, lo pone en un orden en que los ancianos, dice, sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Así que vamos a hablar en este caso de la restauración espiritual, y hay dos extremos en la iglesia respecto a la autoridad espiritual. Una es, por una parte, la adoración al pastor o la subordinación de la congregación. Ahora, debido a veces al abuso espiritual pastoral,
la conducta empresarial, el individualismo. Muchos han visto la autoridad espiritual como una opción. El igualitarismo autoritario ha causado que muchos tengan en alta estima, o más bien que algunos no tengan, perdón, que muchos no tengan en alta estima a ningún líder en la iglesia. El abuso pastoral solo ha agudizado, por supuesto, el cuestionamiento general de la autoridad promovida por esa cultura hip hop en los años 80 y en los años 90, por ejemplo, ¿no? Ahora, por otra parte, vemos muchos pastores de las iglesias cuya autoridad a veces se confunde con la adoración. Muchos predicadores, por ejemplo, en la televisión aparecen predicadores donde mientras ellos están allí, algunos de los ministros que están, ¿verdad?, de apoyo, o algún hermano de la iglesia va y le limpia los zapatos, etcétera, etcétera. Entonces, ambos extremos son, por supuesto, destructivos y debemos tener una comprensión correcta sobre la autoridad espiritual bíblica. La palabra de Dios es muy clara en establecer por sobre todas las cosas el sometimiento que nosotros debemos tener a la autoridad, es decir, principalmente la autoridad de Cristo. Pero también Dios ha establecido autoridades en todas las esferas de la vida, por ejemplo, en el aspecto civil, Dios estableció y establece las autoridades civiles. Y en la iglesia Dios es quien establece también las autoridades. Nadie llega en cierta manera a un lugar si el Señor realmente no lo pone allí en ese lugar. Ahora, debemos saber que toda persona que ha sido llamada para ejercer el liderazgo en la iglesia, Dios le ha conferido una autoridad. Pero la palabra de Dios siempre marca principalmente los límites y la enseñanza de todo esto, ¿verdad? Que no debemos servir por ganancia deshonesta, ¿verdad? No como teniendo señorío, sino realmente apacentar, como dice el apóstol Pedro, la grey del Señor. En este caso, por ejemplo, la desobediencia de Saúl en el Antiguo Testamento, ahí en 1 de Samuel 15, 23, fue comparada con, o más bien, fue comparada con la adivinación. Dios toma seriamente la insubordinación, el desafío contra la autoridad o el quebrantamiento de rangos espirituales entre su pueblo. En Tito, en donde estamos, ¿verdad? En el capítulo 1, versículo 9, Pablo habla sobre los hombres de Creta, quienes vivían de esa manera. Leamos lo que dice la palabra del Señor en Tito, capítulo 1, versículo 9. Dice la palabra del Señor de esta manera: retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen, porque por ahí hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene, dice el apóstol Pablo. Entonces, nosotros podemos ver aquí una actitud, por supuesto, y obviamente, ¿verdad? Los varones piadosos siempre se van a someter a la autoridad dada por Dios en la iglesia. Los que se posicionan a sí mismos como quienes tienen mayor conocimiento de la verdad de Dios y por tanto son incapaces de someterse al liderazgo, deben ser instruidos, dice la palabra del Señor, como el apóstol Pablo lo hace notar en 1 Timoteo 3, 1:3, o disciplinados, como marca también tercera de Juan 7. Ahora, los que quieren crecer como hombres y ser promotores de armonía en la congregación, deben actuar siempre como modelos de sometimiento, de servicio y de liderazgo, y principalmente, ¿verdad?, de ese liderazgo tal como el Señor lo ha establecido, tal como el Señor lo ha mostrado específicamente en la carta a los Hebreos, en el capítulo 13, versículo 7,
La palabra del Señor dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, la fe de ellos, las cuales imitad, considerando cuál haya sido la salida de su conversión. Bueno, voy a leer en la Reina Valera 60, el versículo 7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerando cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe, dice la palabra del Señor. Así que en este caso necesitamos siempre hombres organizados que caminen siempre en autoridad espiritual en la iglesia. Los varones de afuera deberían ser atraídos a Jesús por la sumisión de la iglesia ante la autoridad espiritual que especialmente exalta al Señor. Entonces, conocemos algo muy importante. Una de las cosas fundamentales de un varón para que pueda servir es que deba aprender su misión. Nos cuesta trabajo, ¿verdad? Como seres humanos, como hombres, a veces entender este aspecto de la sumisión. Pero una característica importante que nosotros podemos notar en la vida de un hombre que busca siempre al Señor, que se somete a la autoridad de Cristo, es la sumisión también a la autoridad de la iglesia. Y eso lo podemos ver siempre en el carácter, obviamente, de un cristiano verdadero. Ahora, no solamente tiene que ser esa parte de ese sometimiento, sino también tiene que existir en la iglesia la paternidad espiritual de nuestros hombres y niños. De esto ya habíamos comentado la ocasión pasada, donde estuvimos hablando de cómo los varones adultos deben ser un ejemplo para los demás. Pero retomemos esto porque estamos hablando obviamente de la iglesia restaurada, y en el plano de la iglesia, por supuesto, debe haber una paternidad espiritual de nuestros hombres y de nuestros niños. El pecado distorsionó, como hemos visto desde el principio en estos temas, el diseño de Dios para el hombre. Así que el hombre sin Dios, por supuesto, se encuentra perdido, no solamente en su condenación, sino también en cuanto al rol, al papel, a la tarea, a la función que como varón debe tener. También se encuentra perdido porque él vaga en este mundo, ¿verdad? Sin una orientación, sin una guía, no tiene él una manera en que pueda ser dirigido o pueda ser guiado. Así que es necesario que, por supuesto, haya esta paternidad espiritual de nuestros hombres y niños en la iglesia. Ahora, ¿quién es un padre espiritual? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos, ¿no? En el capítulo 2 que leímos de Tito, nos enseña allí cómo las mujeres deben enseñar, las mujeres ancianas deben enseñar a las más jóvenes. Por supuesto, también llama a los varones, a los ancianos, a las personas de mayor experiencia y edad en el Evangelio de Cristo, de mayor, por supuesto, vida cristiana, a que sean también un ejemplo de buenas obras. Ahora, un padre espiritual es aquel que ha tomado especial interés en invertir en otro hombre. Y esto es muy importante. O sea, usted puede ser una persona que quizá a lo mejor se considera muy espiritual, o quizá usted sea una persona de mucha oración, de lectura de la palabra, de conocimiento de Dios, pero usted no será un padre espiritual, ¿verdad?, para otros varones mientras usted no invierta tiempo en otro hombre, en enseñarle principalmente la palabra del Señor. Así que un padre espiritual es aquel que ha tomado especial interés en invertir en otro hombre, obviamente con el fin de ayudarlo para parecerse más y más a Jesucristo. Aquí tenemos que ser muy claros en esto. La idea no es que aquellas personas copien nuestra manera de pensar, sino que ellos realmente busquen a Cristo, y el modelo al que nosotros tenemos que poner siempre como el modelo a seguir es a Cristo. O sea, no se puede pensar de una manera que las personas deban atraerse hacia nosotros. Una frase que dice Burk Parson es que si nosotros atraemos a las personas hacia nosotros,
no estamos dirigiendo una iglesia, sino más bien estamos guiando una secta. Entonces, tenemos que considerar que las personas no deben ser atraídas hacia nosotros. Las personas no deben copiar nuestras ideas, porque en realidad nosotros sabemos que somos imperfectos, sabemos que somos pecadores, por lo tanto, en realidad a quienes ellos deben de imitar es a Cristo. Es obvio que nuestro testimonio hacia ellos va a ser una influencia. Y de eso obviamente se trata el discipulado y la paternidad espiritual, de que nosotros podamos invertir en otros hombres, en otros jóvenes, niños, para que ellos sean como Cristo. El objetivo está marcado, la meta es clara y bueno, el discipulado debe comenzar a darse. Y de allí la pregunta, amado hermano que me escuchas en esta noche, tú, ¿cómo estás ejerciendo esa paternidad espiritual con otros hombres? Hay muchos hombres en nuestras iglesias que todavía están comenzando la vida cristiana o que inclusive han pasado mucho tiempo, pero nunca se han relacionado con otros varones en la iglesia. Inclusive no saben qué hacen los hombres cristianos o cómo es un hombre cristiano o cómo es un verdadero hombre de Dios. Entonces es nuestra responsabilidad tomar tiempo para pasar un poco de tiempo con aquellos hombres y enseñarles precisamente a que ellos sean como Cristo. Ahora, obviamente, desde el punto de vista teológico, esto fluye de la paternidad de Dios y, por supuesto, de la vida de nuestro Señor Jesucristo. La descripción paternal, por supuesto, de nuestro Dios en la Biblia hace que el concepto de padre espiritual esté, por supuesto, enraizado en la naturaleza de Dios, como se muestra claramente en su palabra. Dios Padre, por supuesto, ama ocupar ese espacio en nuestras vidas, un lugar en nuestras vidas. Por supuesto, en todos aquellos que vivimos en una necesidad de Dios. Ahora bien, el Salmo 27, versículo 10 dice, porque aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, dice, el Señor me recogerá. Ahora, cuando alguien de su pueblo no es guiado por su padre terrenal, Dios entra, por supuesto, en una intimidad más profunda con él, cuidándolo en las áreas donde ha sido abandonado. Ahora, asimismo, hay otros, por supuesto, que desempeñan esta función de la paternidad espiritual en la Biblia. Jesús había engendrado espiritualmente a sus discípulos, los hizo hombres piadosos al pasar tiempo con ellos en intimidad. Pablo fue padre espiritual, como lo dicen Corintios, 2 Corintios 1, 2 y 3. Los tesalonicenses, por ejemplo, también les dicen, 1 Tesalonicenses 2, 11. También dice esto de Timoteo en la primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 17. 1 Timoteo 1, 2, 2 Timoteo 1, 1, 2 y 2, 1. Y también para Tito, en esta carta que estamos tomando, en el capítulo 1, versículo 4. Así que en todos esos pasajes vemos que estas relaciones se basan de manera muy clara en dirigir a gente hacia Jesús. El propósito es dirigir a las personas hacia Cristo y caminar, por supuesto, muy cerca de ellos en ese discipulado y en ese desarrollo de la misión del Evangelio. Esto, por supuesto, hermanos, es lo podríamos llamar una red que se multiplica. Cuando nosotros establecemos una forma de vida bíblicamente en la iglesia, de un discipulado de varones hacia otros varones, de mujeres obviamente hacia otras mujeres, debemos saber que lo que nosotros estamos haciendo es una conducta que los demás, aquellos que nosotros estamos discipulando, van a aprender. Y quizá, ¿verdad? Ellos van a tomar a otras personas menos maduros que ellos, o quizá menos nuevos que ellos, o
o en este caso que tengan mayor necesidad que ellos, para enseñarles lo que ellos van aprendiendo de nosotros. Y así, de esta manera, la iglesia está siendo pastoreada, ¿verdad? De una forma muy clara, de una forma muy amplia. Pero cuando los modelos pastorales se centran solamente en una especie de un aspecto casi episcopal, donde solo el pastor hace la tarea de discipulado y no otros varones están tomando esa responsabilidad de enseñar a otros varones, claro, va a haber una influencia, pero esa influencia será sobre pocos. Pero si nosotros comenzamos y tomamos con seriedad esta responsabilidad de enseñar a otros hombres, a otros jóvenes, ¿verdad? Por la gracia de Dios, en nuestra iglesia hay muchos jóvenes, hay una generación de jóvenes muy grande, ¿verdad? Varones y jovencitas. Y podríamos decir, bueno, tenemos para escoger a muchos jóvenes para pasar tiempo con ellos y enseñarles principalmente a amar al Señor, a ser como Cristo, a rendir sus vidas a Cristo y a ser hombres, por supuesto, que reflejen el diseño de Dios para el hombre en todas las facetas y áreas de la vida. Esa es una gran responsabilidad que nosotros en realidad tenemos, ¿verdad? Ahora, entonces, no podemos tampoco caer en esta idea, ¿no? De que solo porque un individuo sea avanzado en años, no quiere decir que está calificado para hacer discípulos. Algunas personas mayores también necesitan ser discipuladas y que se les reprenda cuando están amargados, necesitados, o son divisivos, o son hirientes o prepotentes, ¿verdad? Ahora, por otro lado, tenemos que animar a los santos que tienen fortaleza espiritual para poner sus vidas a disposición de la próxima generación. Algo muy común, por supuesto, que nosotros observamos constantemente, sobre todo cuando pasa una generación y viene otra, es la queja, ¿verdad? Llegará el tiempo en que quizá los que son jóvenes el día de hoy van a quejarse de las nuevas generaciones de muchas cosas. Y esto no es solamente en el ambiente de la comunidad, de la sociedad, sino también pasa en la iglesia. A través de los años hemos escuchado que los adultos se quejan de los jóvenes, a veces de la falta de responsabilidad, a veces de la falta de seriedad, a veces de la falta de experiencia o de conocimiento. Y en lugar a veces de encauzar a los jóvenes, de abrirles oportunidades de servicio, de liderazgo, de comenzar a discipularlos, terminamos quejándonos de ellos. Ahora, quejarse sobre el estado de una generación no va a cambiarla. O sea, el hecho de que usted se queje de los jóvenes de su iglesia o de nuestra iglesia, si usted de nuestra iglesia se queja de nuestros jóvenes, eso no va a lograr un cambio en ellos. Ahora, invertir en ellos, eso sí hará un verdadero cambio. En nuestras iglesias, por ejemplo, ¿verdad? En nuestras iglesias, el reto que los creyentes experimentados tienen no es quedarse sentados y que se relajen en sus últimos años y decir, bueno, yo ya he acabado la carrera, he guardado la fe, aquí me voy a esperar en esta banca la vida eterna, que el Señor venga, ¿verdad? Ese no es el sentido, sino que puedan dar sus vidas para impregnar el evangelio en los jóvenes. Eso es algo muy importante. Muchas veces se ha dicho que los tiempos pasados siempre fueron mejores que los actuales. Esa es una idea que a veces se mantiene. Y he escuchado a muchos adultos decir, en mis tiempos, los jóvenes esto, los jóvenes hacíamos lo otro. Y seguramente los que eran adultos en sus tiempos también se quejaban de ellos. Pero ¿en qué resolvió el problema? ¿En qué ayudó en la formación de los nuevos jóvenes? Sí, a veces desafortunadamente a los jóvenes se les ve como una carga, no se les da importancia
Y no se piensa, en las iglesias a veces no pensamos en el futuro, no pensamos que esos jóvenes que están allí, tenemos que enseñarlos a servir desde muy pequeños. Cuando ellos sean, nos toque más adelante elegir ancianos, diáconos, pastores, ¿verdad? Pues nuestros jóvenes no tendrán ya ningún problema en que nosotros les tengamos que enseñar cuál es la tarea que ellos deben desempeñar en un liderazgo en la iglesia porque ya están entrenados. Pero si nosotros los relegamos, no los tomamos en cuenta, no abrimos espacios, es obvio, ¿verdad?, que la energía, la inquietud, van a tratar de explotarla en cualquier lugar. Y esto, la intención no es entretener a los jóvenes. No es esa la intención. O sea, la intención no es crear cosas para que ellos estén entretenidos, porque pues el día que usted no tenga algo en que entretenerlos, pues se van a ir, van a encontrar algo más entretenido en el mundo, ¿no? O es más entretenido el mundo para ellos que la misma iglesia. No, la iglesia no tiene que ser algo que los divierta o los entretenga, no. Ellos deben tener una perspectiva diferente de lo que es la iglesia, pero la cuestión está, hermanos, en que ¿cómo estamos enseñando a los jóvenes actuales a servir si ellos no nos ven servir? Ese es el gran problema. Yo creo que ahí es la parte donde quizá nuestro liderazgo a veces y nuestra manera de exigirle a los jóvenes que sirvan, pues ha encontrado realmente una grieta, porque en verdad nosotros quisiéramos a veces que los jóvenes sirvieran, pero si ellos no nos ven servir, ellos no observan a sus líderes que son comprometidos, que son fieles, no ven a los adultos que aman la iglesia, que aman venir a la iglesia, que aman inclusive las instalaciones de la iglesia, que se preocupan por ellas, que vienen, que sirven, que hacen muchas cosas, que predican. Es obvio que ellos van a tener una visión, decir, bueno, así es la iglesia y así es el comportamiento de los varones. Aquí en esta iglesia las mujeres son las que trabajan y los hombres nos la pasamos sentados. Esa va a ser la visión equivocada, por supuesto, que ellos van a concebir de lo que significa realmente servir al Señor. Entonces, cuando nosotros les digamos, jóvenes tienen que servir a Dios, pues ellos no van a encontrar en sus mentes imágenes de hombres sirviendo a Dios. Por lo tanto, es una gran responsabilidad para nosotros enseñar a servir a nuestros jóvenes, pero principalmente ellos tienen que vernos a nosotros que estamos sirviendo. Deben ver nuestra pasión por la obra del Señor, deben ver nuestro amor por Cristo y por su iglesia. Así que quejarse del estado de una generación no va a cambiar nada. Tenemos que invertir en ellos, tenemos que invertir tiempo, recursos y muchas cosas más. Así que, mis amados hermanos, en este tiempo que hemos estado platicando, hablando aquí, la palabra de Dios, por supuesto, en este pasaje de Tito, dice, dice la palabra del Señor en Tito 2, tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, sean serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Y después va a hablar de las ancianas. Pero es obvio que Pablo está llamándonos a que seamos principalmente hombres que enseñen a otros hombres a amar a Dios, a ser como Cristo y a mostrar el amor de Cristo en todas las áreas de su vida. Por lo tanto, esa es precisamente la forma en que Dios nos llama, la forma en que el Señor quiere que nosotros le sirvamos, siendo padres espirituales, ¿verdad? Que tengamos esa paternidad espiritual, que enseñemos a otros, que tomemos a los jóvenes. Cuando usted ve a los jóvenes de la iglesia o los jóvenes de su iglesia, si usted asiste a otra iglesia, no los vea, ¿verdad?, como chicos irreverentes, irresponsables, etcétera, etcétera, como mucha gente califica a los jóvenes. Al contrario, ellos tienen una gran pasión que a veces nosotros no hemos sabido pues despertar a veces en ellos, tienen tanto potencial para dar principalmente a la obra del Señor. Y creo que una de las cosas que nosotros debemos agradecer al Señor es precisamente que gran parte del número de la iglesia que sirve en esta iglesia son jóvenes, ¿no? Así que eso es una gran bendición ver a nuestros jóvenes dirigiendo las transmisiones, dirigiendo la alabanza, cantando al Señor, sirviendo también aquí en la iglesia en trabajos físicos de diferentes maneras. Eso es una gran bendición y tenemos que orar por ellos
y tenemos que tomarlos y tenemos que ser sus padres espirituales y enseñarles a servir para que el día de mañana que ellos crezcan puedan tomar a otros jóvenes y enseñarles la misma doctrina, el mismo camino, y de esta manera nuestra iglesia será una iglesia dinámica que se pastorea unos a otros. Hermanos, la iglesia debe ser restaurada, pero para ello precisamente los hombres y mujeres deben ser restaurados conforme al diseño de Dios para el hombre y para la mujer. Que el Señor nos bendiga. Amén. Oh Dios, se ha visto tu bondad
Agradecemos al Señor que nos haya permitido compartir con ustedes la palabra. Vamos a orar. Oramos. Te damos gracias, Señor, en este momento porque nos permitiste compartir tu palabra. Gracias por la vida, por tus misericordias y rogamos que tu favor y amor, Señor, esté con nosotros para siempre. Bendito sea tu nombre, Señor, desde ahora y siempre. En Cristo Jesús oramos. Amén.